Por favor, su Biblia y váyase a Josué capítulo 10. Josué capítulo 10. Aleluya. Y vamos a comenzar en el versículo 1 en adelante. Con un amén de cristiano firme me lo dice. Aleluya, gloria al Señor. Todos váyanse a Josué capítulo 10. Ok, dice la palabra del Señor, versículo 1 en adelante. Cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Ai y que la había asolado como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Ai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos, tuvo gran temor este rey, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales y mayor de Ai, y todos sus hombres eran fuertes que la de Ai, ahí era. Por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Oam, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jarmut, a Jafía, rey de Laquis o de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo: subid a mí y ayudadme, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis o Laquis y el rey de Eglón, se juntaron y subieron, ellos con todos sus ejércitos, y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal: no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el campamento que sube a Bet Orón, y los hirió hasta Seca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca, y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras de granizo que los que hijos de Israel habían matado a espada. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo, diciendo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Vamos a orar, amén. Padre, te doy gracias por esta palabra. Te pido, Dios mío, que santifiques este vaso, que te glorifiques, Dios mío, en medio de tu congregación, y nos hables, Dios mío, nos ilumines, nos avives, y tu nombre sea glorificado en nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pido. Amén, amén y amén. Pueden sentarse, amados. Dios me los bendiga. Aleluya. Tenemos un título un poco medio inusual, pero es un título. Dice:
Unos se la ponen fácil y otros difícil a Dios. Unos se la ponen fácil y otros se la ponen difícil a Dios. Qué título tan inusual. Pero hay un gran mensaje que Dios tiene para nosotros el día de hoy. El apóstol Pablo nos llama a tener la mente de Cristo. ¿Y qué es la mente de Cristo? ¿Cómo es la mente de Cristo? ¿Cómo se manifiesta la mente de Cristo? Bueno, la mente de Cristo, en el sentido pensar, piensa en grande, cree en grande, habla en grande y hace cosas en grande. La mente de Cristo es así: piensa en grande, cree en grande, habla en grande y hace cosas en grande. Porque Jesús siempre pensó, creyó, declaró e hizo grandes cosas. Así fue Él. ¿Quién alguna vez en esta vida caminó sobre el agua? ¿Qué otro hombre o qué otra mujer en este mundo le dio de comer a 5,000 personas o a 4,000 personas a la vez de unos cuantos pececillos o de unos cuantos panes? ¿Quién le dijo jamás a las tempestades para y estas pararon? ¿Quién hizo las maravillas que Jesús hizo? Nadie. Nadie. Jesús. Es lógico que cuando uno piensa en Jesús, piensa uno, es que Él era Jesús. Pero miramos al hombre que caminó sobre la tierra, a un hombre que sentía igual que usted y yo, un hombre que también lloraba, un hombre que también se molestaba en ocasiones, un hombre que también se cansaba, un hombre que era tan humano como usted y yo. Pero aún así, Él siempre pensó en grande, creyó en grande, habló en grande e hizo en grande, porque sabía quién estaba en Él, quién era Él y a quién le servía a Él. Sabía que Dios era su Padre, Dios moraba en Él y la voluntad del Padre Él hacía. Entonces su mentalidad de Él no era una mentalidad mediocre, no era una mentalidad limitada. Él nunca se limitó. Les acabo de decir, ¿quién caminó sobre el agua? Jamás, nadie. Pero Él no se limitaba mirando que sus apóstoles o sus discípulos estaban a medio lago. Él se fue caminando sobre el agua y llegó a ellos. ¿Por qué? Porque pensaba en grande, creía en grande, hablaba en grande y hacía en grande. Nosotros, cuando venimos de una mentalidad pobre, el tener mucho, el ser grande es una ilusión. Pero hay personas quienes lo toman en serio y se meten y se dedican a crecer, a ponerle todo el empeño y todas las fuerzas para poder alcanzar aquellas cosas grandes que alguna vez desearon. Pero sin embargo hay muchos que, la gran mayoría, se queda en el camino y nada más fueron pensamientos o deseos que nunca salieron más allá de nuestros pensamientos o de nuestra mente. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros no somos hijos de los hombres en un sentido espiritual. Nosotros somos hijos del Altísimo. Jesús murió por nosotros en la cruz. Nosotros creímos y le recibimos y tomamos la decisión de seguirle como nuestro Señor y Salvador. Ahora nosotros somos el templo de Jesús, el templo del Espíritu Santo. Y el mismo Espíritu que habitó en Jesús es el que habita en nosotros. Y es el mismo Espíritu que el día de hoy nos está diciendo: piensa en grande, cree en grande, habla en grande y haz en grande. Eso es lo que te está diciendo. Pero mira tu vida. Hay cosas en tu vida que si tú dices, esto es imposible que yo pueda alcanzar, que yo pueda tener, hablando en el buen sentido de la palabra, Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. Ese Dios que habita en ti. Pero lo que busca en ti
es que no tengas limitaciones, que tengas la mente de Jesús. Vamos a mirar una serie de ejemplos de personas más allá de Jesús, quienes tomaron esta actitud. Vamos a hablar de Josué, que es donde leí hace rato. Josué y Caleb, después de que regresaron de allá de estar espiando la tierra prometida por 40 días junto con los otros 10 espías, que en total eran 12, dice la escritura que los 10 espías, aparte de ellos, se llenaron de temor y de miedo. ¿Por qué? Porque miraron que la gente que habitaba en los lugares que Dios les había prometido que se los entregaría era gente gigante, era gente grande, era gente fuerte, y tuvieron miedo, y ese miedo lo traspasaron a la congregación. Pero dice la escritura que se levantó Caleb y se levantó Josué diciendo que el Dios Todopoderoso les daría la victoria a ellos. ¿Por qué? Porque pensaron en grande, creyeron en grande, hablaron en grande, y años después hicieron en grande. Porque ellos dos sobrevivieron de los mayores de 20 años, de los cuales Dios dijo que todos iban a morir por 40 años en el desierto, y no iban a salir del desierto por todo ese tiempo. Ellos, sin embargo, vivieron y no murieron, y fue por medio de ellos que Dios se levantó y conquistó esas naciones que tenían que conquistar para que entonces Israel habitase la tierra prometida. Dios no lo hubiera hecho si Caleb y si Josué no hubieran pensado en grande, no hubieran creído en grande, no hubieran hablado en grande y no hubieran hecho grande. ¿Cuántas cosas tú y yo, porque las miramos grandes, las tiramos? Hay veces que dices: esta enfermedad que tengo me la voy a llevar hasta el último. Es más, esta enfermedad es la que me va a matar un día. Hay veces que dices tú: yo me voy a quedar en esta casita pequeñita, aún teniendo tú el deseo de tener algo más amplio y más grande para tu familia, pero dices: yo creo que aquí es el lugar donde me voy a quedar. ¿Cuántas limitaciones tienes porque piensas no en grande? ¿Cuántas cosas has perdido y se te han ido de las manos porque piensas no en grande? Tú no eres un hijo de cualquier persona. Tú eres un hijo de un Dios todopoderoso que te puede conceder estas cosas. Pero a veces se la ponemos difícil a Dios, porque Él hace las cosas todas en grande, pero no puede bendecirnos porque nosotros no pensamos como Él piensa, porque nosotros no creemos en la palabra que Él nos da. Estamos limitados, y con esas limitaciones las metemos en nuestra fe cuando venimos delante de su presencia. No puede bendecirnos, no puede, porque lo que Él tiene para nosotros es mayor. Necesitamos cambiar nuestra mentalidad y tener la mente de Cristo. Voy a utilizar una palabra que no es de muy agrado para ciertas personas, porque es una palabra quizá no muy usual, pero no tengamos nosotros una mente o una mentalidad y una fe mediocre, pequeña, que no cree, que no confía, que está totalmente limitada. Necesitamos cambiar nuestra mentalidad. Por muy difícil que se miren las cosas, por muy difíciles, si tú piensas, si tú crees, si tú hablas, y si en el nombre de Jesús haces, y lo haces en grande, entonces vas a poder salir adelante, vas a poder llegar lejos, personalmente y en los caminos de Dios también. Vamos a seguir mirando ejemplos. La escritura nos habla de Goliat.
Dice la escritura que el pueblo de los filisteos mandó a su ejército contra los israelitas, y los israelitas que estaban bajo el mando del rey Saúl envió a su ejército. Entonces, cuando estaban allí en un valle, estaban los dos ejércitos de frente, pero los filisteos se pusieron vivos. Los filisteos, en ellos estaba esa famosa tribu de donde venían gigantes. No recuerdo, Anac, parece que sí, de los de Anac, dice la escritura. Y de entre ellos había un espadachín, un soldado que medía casi 10 pies. Cuando usted mide 10 pies, creo que de ahí del piso hasta donde está el techo, el techito ese en la orilla, son como 9 pies y medio, un poquito más alto. Tal vez usted mira eso y dice, no se mira grande. Pero yo no sé si usted alguna vez ha estado enfrente de una persona que mide más de 7 pies, que lo tenga de frente. Y cuando usted está enfrente de esa persona se siente una langosta, se siente bien pequeñito. Dice, está re grandote. Ahora imagínese, no un hombre de 7 pies, sino de casi 10 pies. Entonces mandan a este espadachín o a este soldado y lo ponen de frente y dice, hey, no tenemos que pelear. Le dicen a los israelitas, si uno de ustedes vence a este varón, o Goliat mismo decía, si alguien me vence, nosotros vamos a ser sus siervos de ustedes. Entonces pues no había nadie de los del ejército de Israel que dijese, pues yo peleo con él. Era un hombre gigantesco, era un hombre que tenía una lanza grande, era un hombre que tenía una espada. Una vez estaba mirando una pelea hace muchos años, que cuando mi papá allá en México miraba las peleas, una famosa pelea de boxeo que era un boxeador que se llamaba Tommy Hearns o algo así. Peleó con un peleador mexicano llamado Pipino Cuevas y era el campeón del mundo. El problema era de que Pipino Cuevas estaba cinita, así como yo, chiquito. Y Tommy Hearns pues medía más de 6 pies. Entonces recuerdo que cuando empezaron a pelear, pues empezó el chaparrillo ahí dándole vueltas. Y todos allá en México, le va a ganar al moreno. Y no, aquel moreno nada más le extendía la mano. Así se la extendía. Y las manillas del otro le llegaban, ni siquiera llegaban al cuerpo. Y en una de esas nada más le hizo ¡pum! Creo que en el primer round lo mandó a la lona. Sí, una persona alta que sabe cómo pelear, pues sabe cómo dominarte. Es como que si usted se agarra a un niño chiquito que mide unos 4 pies o más chiquito, y pues lo agarra al niñito y no deja ni que se acerque. Imagínense. Entonces este hombre estaba gigantesco. Dice la escritura que el papá de David lo envió para que le llevase alimentos a sus 3 hermanos que estaban allá en el ejército de Israel. Y cuando llegó, escuchó que salió el gigante y empezó otra vez a decirles, hey, ¿quién se va a levantar contra mí? Ya habían pasado 40 días, 40 veces ese hombre había salido a retar a ver quién quería pelear contra él y así ganar la batalla. ¿Sí me entienden? O sea, el que ganase, el otro pueblo, el otro ejército le iba a servir, o el otro pueblo. Entonces David escuchó eso. David, dice la escritura, que era un hombre pequeño, tal vez a lo mejor de mi estatura, un poquito más grande, no lo sé. Dice rubio y de buen parecer, o sea, güerito y bonito. Entonces cuando escuchó de eso, dice, ¿quién es este incircunciso que se levanta contra los ejércitos del Dios viviente? Así dijo él. Entonces fue y le dijo al rey, hey, si no hay nadie, yo voy, yo me pongo. Le decían, hey, le dijo el rey, Saúl está muy grandote para ti. Además, él es un soldado que ha peleado toda su vida. Tú no eres soldado, tú no sabes de peleas. Y dice, no se preocupe, mi señor, yo soy pastor de ovejas. Y cuando un león
o un animal salvaje se levanta en contra de mis ovejas y la toma en su boca, yo voy y se lo quito, y si el animal se levanta contra mí, lo agarro de sus quijadas y se las quebro. ¿Qué tan fuerte estaría este muchacho? Está muy fuerte, porque yo no me miro agarrando a un león queriéndole yo quebrar la quijada. Aquí el detalle es de que era un muchacho valiente y no tenía temor. Pero lo más importante es de que él no venía por sí solo, venía en el nombre de Jehová, en el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque David pensaba en grande, creía en grande, hablaba en grande y hacía en grande. Ya lo había vivido, ya había visto la mano del Dios Todopoderoso moverse en una mentalidad como esa. El rey se convenció y le dijo: ok, ponte mi armadura. Pues no le quedaba, porque dice la escritura que Saúl era tan alto que el más alto de Israel le llegaba al hombro. Imagínense, Saúl yo creo que medía como a lo mejor unos 6 o 7 pies. Estaba alto también él. Imagínense al chaparrito poniéndose ahí no se podía ni mover con eso. Se quitó todo eso, salió al encuentro del filisteo, se llevó su bolsita, se agarró unas piedritas, las metió adentro de su morral, se llevó su onda. Todos saben lo que es una onda, ¿verdad? No es como la de los chilangos. ¿Qué onda, carnal? No, de ese no. Una onda que es una cosa hecha de una tela resistente, donde en la parte de abajo está un poco más gruesa y ahí le cabe una piedra. Y entonces la agarra de ambos extremos, y la agarra y le da vueltas, lo más que pueda. Y cuando lo va a dar, suelta una parte de los extremos y sale la piedra disparada. Eso fue lo que se llevó. Entonces llegaron, y entonces le dice el filisteo le dice: ¿quién soy yo? ¿Acaso yo soy un perro para que vengas con esas cosas que traes para pelear contra mí? Porque él esperaba que David llevase una espada, un escudo, algún tipo de protección, algo humano. Repita conmigo: algo humano. Algo humano, algo que los ojos pueden ver. ¿Acaso soy un perro? Yo espero que se levante otro valiente como yo. Llegó y empezó la pelea. Se empezó a mover de un lado para el otro, me imagino. Agarró su onda, y aquel empezó a caminar hacia adelante y se le dejó venir. Pero en eso estaba agarrando vueltas y vuelo, porque su mente era pensar en grande, creer en grande, hablar en grande y hacer en grande. Le había dicho el filisteo que iba a entregar sus carnes a los animales o a las aves del cielo. Y y David le dijo: no, hoy tú vas a caer en mis manos, porque tú no vienes a pelear en contra de mí, sino vienes a pelear en contra del Dios Todopoderoso. Y siguió. Déjenme le digo una cosa. Según la historia, lo relatado, los cascos tenían un tipo de protección, pero tenían una abertura aquí para que no les estorbara por los ojos. Y entonces siguió dando vuelta con una mente pensando en, creyendo en, hablando en y haciendo en. Y de repente soltó la piedra, y esa piedra la agarró el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios la llevó exactamente en el lugar donde había una abertura, y esa piedra se clavó en la frente de ese hombre, y ese hombre cayó de cuernos para abajo. Rápidamente vino David, quitó su propia espada de la mano de ese hombre y le empezó a dar hasta que le cortó la cabeza. ¿Por qué? Porque pensó, el hombre con ese grande ya el Señor dijo: ya mis hijos creyeron. Porque pensó en grande, creyó en grande, habló en grande e hizo en grande. Sí, Dios se mueve con aquellos quienes piensan de esta manera. ¿Cómo piensas tú el día de hoy? ¿Cuál es tu pensamiento? ¿Tienes una fe mediocre? ¿Tienes un pensamiento mediocre?
¿O acaso quieres vivir una vida mediocre toda tu vida? No. Necesitas cambiar tu mentalidad. Y vas a ver que Dios le va a dar un rumbo diferente a tu vida. Ahora, ¿por qué Dios no nos bendice? A veces también no es porque no pensemos o creamos o hablemos o hagamos en grande. A veces es porque queremos hacerlo con nuestras propias fuerzas. Sí, David no llevaba una cobertura física, no llevaba un arma física, una armadura física, ni armas que se usaban para la guerra. David llevaba otra cosa. Llevaba la certeza, la convicción y el favor de Dios. ¿Por qué? Porque él confiaba en Dios antes de confiar en sí mismo. A veces tú y yo también, no es que no pensemos o deseemos en grande, es que queremos hacerlo nosotros a nuestra manera, y ahí es donde fallamos. Cambia su mentalidad. No viva como el cristiano común vive el día de hoy. ¿Saben a qué se acostumbra? ¿Qué es lo que el cristiano busca el día de hoy? Tener un buen trabajo, tener salud y ser feliz. Así piensan los mundanos. Los mundanos quieren lo mismo. No tenemos ninguna diferencia de los mundanos, del incrédulo. Nosotros tenemos que pensar mayormente, tener una visión mayor que la de los incrédulos, porque nosotros somos los que hemos creído, somos los que somos hijos de Dios. Cambia tu mentalidad. Muchas veces Dios no te puede bendecir porque tu fe no lleva este ímpetu, esa determinación, esa agresividad. La Escritura nos habla de una mujer serofenicia extranjera que vino en busca de Jesús y anduvo buscándolo hasta que lo encontró, porque tenía un gran problema. Su hija era una hija que estaba siendo atormentada por un demonio. Ella salió de su casa y se puso a buscar al Señor Jesús, porque él andaba de un lugar en otro hasta que lo encontró. Y el día que lo encontró Jesús, 3 veces le negó Jesús lo que ella pedía. No me voy a enfocar tanto en la historia porque si no me llevaría más tiempo. Pero después de 3 negativas, vino ella y se postró delante del Señor. ¿Por qué? Porque ella venía con un pensamiento diferente. Ella pensaba en grande, ella creía en grande, ella hablaba en grande y ella esperaba que el Señor hiciese cosas en grande. Entonces, después de 3 negativas que Jesús le dio, vino y se postró y le dijo: sí, Señor. Pero aún en la última cosa que le negó el Señor, ella le contestó y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos se comen las migajas de los hijos. Y Jesús ya no pudo más con ella y le dijo: oh, mujer, grande es tu fe, hágase como tú quieres. Y desde ese momento su hija fue liberada de ese demonio y ella estaba lejos. Sí, miramos aquí nuevamente. Cuando el Señor mira nuestra determinación, que confiemos en la grandeza de Dios. Para que la grandeza de Dios se manifieste en tu vida, es necesario que tú pienses como Dios piensa. Dios es un Dios todopoderoso, es sobrenatural. Y si tú y yo venimos delante de la presencia de Dios con una mente natural, jamás vamos a mirar su grandeza sobrenatural. Tu mentalidad tiene que cambiar. Nos habla la Escritura donde leí de Josué. Se levantaron 5 reyes en contra de una ciudad llamada Gabaón. Era una ciudad que se había ido del lado de los israelitas. No quiso pelear contra ellos porque sabían que los israelitas los iban a acabar. Entonces se levantó el rey de Jerusalén
junto con otros reyes de otras 4 ciudades o lugares o naciones, vinieron y se juntaron contra Gabaón, contra esta ciudad. Y entonces los de ahí mandaron llamar a Josué y a su ejército, y Josué se vino rapidito. Entonces Josué luego empezó a pelear en contra de ellos, y estos empezaron a retroceder, empezaron a huir. Y dice la escritura que del cielo cayeron piedras, así como cae el granizo cuando hay una tormenta. Cayeron piedras del cielo, y dice que el Señor mató a más soldados que los que mató a espada el ejército de Josué. Pero cuando estaban en plena batalla, Josué, que pensaba en grande, creía en grande, que hablaba en grande y que hacía en grande, sabía él que necesitaba más tiempo para poder acabar con todo el ejército. Entonces, hablando de esa mentalidad grande, hizo algo muy curioso. Oró a Dios y le habló al sol, y le dijo al sol que se detuviese, y a la luna también. Si usted le pregunta a un científico qué pasaría si el sol se detiene y la luna se detiene, que se queda ahí donde mismo, vale decir que eso no es posible. Lo que pasaría es de que la tierra se detiene, y la tierra va a más de 1000 millas o casi a 1000 millas, no sé, por hora, dando vueltas. Usted y yo no lo sentimos, pero es tan grande el planeta que no se siente, y va a 1000 millas dando vuelta. Y que si se para, pues entonces de repente se movería, así como cuando usted está moviendo algo y de repente lo para, que se mueve todo. O sea que traería un caos. Los mares inundarían la tierra, empezaríamos a levantarnos para arriba, qué sé yo. Sería una cosa espantosa. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Si usted le pregunta a un científico, oye, ¿tú cómo crees? ¿Qué crees que es lo que hizo Dios? Si el científico es sabio, la respuesta del científico va a ser, I don't know. Yo no sé. Si es sabio, porque ni usted, ni yo, ni un hombre común va a entender eso. ¿Cómo es que se pueda parar el sol? ¿Cómo es que se pueda parar la luna? ¿O cómo es que se pueda parar la tierra? Pero se detuvo el sol y la luna durante casi todo un día. ¿Cómo ocurrió? Yo no sé, ni me importa saber. Lo sé. Lo que sé es que Dios lo hizo, y se lo hace a alguien que piensa, que cree, que habla y que hace. Ahora le toca a usted. Dice la Biblia que acabó con todos ese día. ¿Cuántos problemas tendrá en su vida? ¿Cuántas dificultades hay en tu vida el día de hoy? ¿Cuántas? No sabes qué hacer. De repente quieres tirar la toalla. De repente dices hasta aquí. De repente dices ya no puedo más. ¿Y sabes cuál es tu problema? Que no piensas en grande, que no crees en grande, que no declaras en grande, y por lo tanto no haces en grande. Tú eres quien tiene la última palabra. Cambia tu mentalidad. Cambia tu mentalidad y deja que Dios haga cosas extraordinarias en tu vida. No lo limites. No se lo pongas difícil a Dios. Tu incredulidad y mi incredulidad le hacen las cosas difíciles a Dios, pero tu credulidad, tu fe, le hace las cosas fáciles, y entonces las puedes realizar. Tú decides. Vamos a orar, hermanos. Padre, te doy gracias, Señor eterno, por esta palabra. Te pido, Señor soberano, que bendigas nuestras vidas, que cambies nuestra mentalidad, Señor eterno, que tengas tú
compasión de nosotros, que inspires nuestras vidas para cambiar nuestra mentalidad con respecto a esta fe preciosa que nos has dado. No queremos tener una fe mediocre, sin frutos. No queremos estar limitados, queremos mirar tu gloria manifestarse en nuestras vidas. Cambia esa mentalidad, ayúdanos a cambiarla, para que de hoy en adelante pensemos en grande, creamos en grande, hablemos en grande y podamos ver que tú harás en grande nuestras vidas. Todavía hay muchas cosas por hacer, todavía hay muchas cosas por conquistar, y son grandes, pero porque tú estás de nuestro lado, entonces tú las harás realidad en nuestras vidas. Todo para la gloria tuya, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pido. Amén, amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Dios me los bendiga, hermanos.